Buen día. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el práctico 4, en donde vamos a incorporar un concepto nuevo que es el de referencias absolutas. La planilla es la que ustedes están viendo ahora. En este preciso momento tenemos un listado de deudores. Cada deudor tiene un importe de deuda y lo que necesitamos hacer es calcular los intereses, si la deuda se pagaría en una sola cuota, los intereses si la deuda se pagaría en dos cuotas y los intereses si la deuda se pagaría en tres cuotas. Para eso, fíjense que he colocado los porcentajes en una celda aparte, una celda diferente, en una sola cuota 10%, en dos cuotas 15%, en tres cuotas 20%. Vamos a calcular la fórmula que nos va a permitir obtener el interés. Recuerden que las fórmulas las creamos nosotros, ¿sí? De acuerdo al cálculo que queramos realizar. Toco en este caso el importe de la deuda, que está en la celda B3, trabajo con el asterisco para multiplicarlo con el 10% para poder calcular justamente ese porcentaje. Pero van a prestar atención. Cuando yo toco el 10%, voy a presionar la tecla F4. La tecla F4 me permite convertir una celda en referencia absoluta. Fíjense que automáticamente aparece el signo pesos delante de la C y el signo pesos delante del 1. Cuando yo presiono la tecla Enter, me aparece el resultado. 1.300 es el 10% de 13.000. ¿Cómo logré este cálculo? Multiplicando el importe de la deuda por el porcentaje. Así se calculan los porcentajes. Cuando yo voy a querer copiar esta fórmula, coloco el puntero del mouse, como ustedes saben, arrastro hacia abajo y fíjense cómo va cambiando. B4, que es la celda que corresponde a Álvarez, ¿sí? Por C1, que sigue siendo el 10%. B5 por C1, B6 por C1, y así sucesivamente. Fíjense cómo la celda que cambia es la que corresponde a B. Va variando desde B3 hasta llegar a B11. Todo esto lo puedo ver a través de la barra de fórmulas. El valor que se mantiene fijo es el valor C1. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una referencia absoluta. ¿Cuándo utilizo referencias absolutas? Cuando quiero multiplicar, sumar, dividir, restar todo un conjunto de números por uno solo. En este caso yo necesitaba multiplicar todas las deudas por este valor. ¿Está? Entonces, este valor tiene que permanecer fijo y se llama referencia absoluta. De la misma manera, trabajo para las dos cuotas, toco la deuda, multiplico, toco el valor, con la tecla F4 lo convierto en referencia absoluta, presiono Enter. Si no les llegaría a funcionar las referencias absolutas, o sea, la tecla F4, lo que ustedes tienen que hacer es colocar los signos pesos delante de la columna y delante de la fila. Voy a pasar a calcular el que corresponde a tres cuotas, el interés. Toco, signo, uy, ahí me equivoqué. Toco, multiplico F4 para esa celda para convertirla en referencia absoluta. ¿Qué hice ahí? Toqué la palabra. Fíjense que sale error porque estuve tocando importe de la deuda y en realidad es B3. Ahí está. Ahora copio. Este es el primer cálculo que les piden que realicen en el trabajo práctico 4. El segundo cálculo, bueno, también fíjense que les dice realice el autoajuste del ancho de las columnas. La columna en un primer momento estaba así. Cuando ustedes ingresan los datos para autoajustar, se ubican entre el límite, la línea divisoria entre las dos columnas y hacen doble clic.
Lo que logramos ahí es autoajustar el ancho de acuerdo al contenido. Después les pide que centralicen y cambien el tipo de letra para los títulos y colorear. Bueno, eso es resalto. Acá trabajo con inicio. Voy a elegir cualquier tipo de letra. Ustedes se tomarán más tiempo para elegir algún otro tipo de letra que les guste. Eh, yo voy a elegir cualquiera. Fíjense de que al colocar este tipo de letra me quede sin espacio. Ahí puedo hacer lo que corresponde a autoajuste, que es hacer el doble clic en el límite entre una columna y otra. Me pide también que centralice, también que coloree, utilizo el tachito, por supuesto todo esto siempre resaltando, ¿no? O sea, habiendo resaltado lo que quiero, con lo que quiero trabajar. También me pide que trabaje con un recuadro. Ese recuadro, fíjense, lo vamos a hacer de manera diferente y así me gustaría verlo en los ejercicios de ustedes. Voy a trabajar con un tipo de línea, voy a hacer un contorno, voy a utilizar otro tipo de línea y voy a hacer un interior. O sea, trabajé para el contorno con un tipo de línea, para el interior con el otro, con otro tipo de línea diferente. Me dice que deje con signo pesos todos los números que lo precisen, en este caso son todos porque todo es dinero. Trabajo con inicio, dentro de inicio puedo ir a número, puedo elegir el botón pesos y colocar español. Esta es una presentación que a mí no me gusta mucho. Fíjense que si abro el cuadro es la presentación contable, no es la presentación moneda. Esta es la presentación moneda que es la correcta, la adecuada. Ahí lo tengo. ¿Qué más me pide el práctico del día de hoy? Me dice, a ver, ordenar listo en forma alfabética, eso no lo hicimos nunca. Voy a ubicar el puntero del mouse sobre deudor, el selector de celdas, perdón, sobre deudor. Me voy a ir a inicio, en datos. En datos voy a encontrar el ordenamiento desde la A hasta la Z. Fíjense que no resalté nada, toco y automáticamente se ordena. Eso es sumamente importante. Ajá, me pide que inserte 3 filas por encima del cuadro y agregue como título plan de cuotas usando WordArt. Por encima del cuadro, en realidad por encima de estos valores. Para agregar resalto toda la fila, botón derecho del mouse y me voy a insertar. Eso lo voy a hacer 3 veces para poder lograr las 3 filas que me pide el ejercicio. Luego me dice que vaya a trabajar con insertar. No, por acá no estaría. A ver. Tenemos que colocar el WordArt. Y no lo estoy viendo. A ver. Mini gráfico, vínculos. Acá está. Insertar texto. WordArt. Cualquiera. Lo que tengo que hacer es colocar plan de cuotas. Lo llevo. Le voy a cambiar el tipo de letra para que sea más sencillo poder movilizarlo. Me parece que quedó muy chiquito. Sí, muy pequeño. Fíjense que sí, me quedó muy pequeño. Entonces,
Voy a cambiar, voy a agrandarle un poquito más la letra, como para que sea más notorio. Ahí podría ser. Y lo vuelvo a acomodar. Listo. Me pide también que saque máximo, mínimo y promedio del importe de deuda. Trabajo con, voy a colocar los rótulos, mínimo, promedio, y para poder trabajar con esto, signo igual, utilizo las funciones, función max, abro paréntesis, solamente me pide del importe de deuda, cierro paréntesis, presiono enter, función min, abro paréntesis, resalto, cierro y por último función promedio, marco el mismo rango de Z. Voy a recuadrar estos datos de la misma manera que había hecho con el cuadro mayor, contorno marco y con línea fina el interior, e inclusive si quiero puedo colorear, toco el tacho, no despliego. Si yo toco el tacho tomo el color que ya había utilizado al último. E inclusive si tendría ganas de utilizar el tipo de letra como para que el cuadro quede bien, ahí ya lo tengo. Por último, les pide que configuren la página. Eso lo hicimos en el trabajo práctico número 3, con márgenes. Eso lo hacen desde configurar página. Se les pide márgenes de 2 centímetros. Así que en realidad 2 centímetros para cada lado. Fíjense que lo que hago es resaltar. No toco los márgenes de encabezado ni de pie de página, simplemente acepto. Y ya tengo mi hoja. Ese límite que ven acá es el límite entre una hoja y otra. O sea que yo acá estaría excediéndome, si tendría que imprimir, estaría excediéndome en lo que sería la hoja de impresión, en el tamaño de la hoja de impresión. Podemos configurar la página, nos fijamos, a ver, en página tenemos carta. Bueno, ahí lo coloco en A4 y lo que podríamos hacer es colocarlo en forma horizontal. Fíjense que está la opción de imprimir, la opción de vista preliminar, y ahí sí me sale el cuadro bien. Ahí está completo el cuadro, pero lo coloco en forma horizontal porque no se podía de otra manera. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy, que corresponde al trabajo práctico número 4.